Dios les bendiga. Vamos a compartir un poco la palabra de Dios en este día. Sabemos que estamos viviendo tiempos complicados, tiempos donde nos hemos visto limitados en ciertas cosas, nos hemos visto limitados en poder asistir a la casa de Dios. Sin embargo, querido hermano, la palabra de Dios nunca debe cesar. Y en este día me es grato compartirles un poco la palabra de Dios. Bien, hermanos, si ustedes pueden, abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos del 1 al 22. No lo vamos a leer todo, es un capítulo extenso. Sin embargo, hermanos, quiero que nos enfoquemos en dos versículos, que es el versículo 12 y versículo 13, que dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Oremos. Gracias te damos, Señor, por este día que nos has dado con vida. Gracias te damos también por la oportunidad de tener un día más a pesar de la situación que estamos viviendo como país, como nación, con esta pandemia. Señor, te pido en este día que tu cuidado siga siendo con nosotros, que tu protección siga siendo con nosotros, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, donde tengamos que salir por la situación que sea, Señor. Te pido que bendigas este mensaje, Señor, que sea de provecho para nuestra vida espiritual, Señor, y que seamos hacedores de tu palabra, no solamente oidores como a veces lo hemos sido, Señor. Quédate con nosotros en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, he titulado este mensaje: ¿Qué pide Dios de ti? Si vemos al pueblo de Israel, querido hermano, el pueblo de Israel había estado en tentación, por así decirlo, había estado pecando, se había rebelado contra Dios. Y en este capítulo 10, al inicio del capítulo, Dios le da a Moisés los 10 mandamientos en las dos tablas. Y después del versículo 12 viene un apartado que se titula Lo que Dios exige. Y eso es lo que quiero que veamos en este día, querido hermano. ¿Qué pide Dios de ti? El siervo de Dios, querido hermano, está tratando de llegarles al corazón, de abrirles un poquito ese corazón endurecido que tenía el pueblo y penetrar hasta lo más hondo de su corazón, diciéndoles: ¿qué es lo que pide Dios de ti? Ahora, hermano, yo le pregunto a usted: ¿qué es lo que pide Dios de usted? Después de todo lo que ha vivido en su vida, después de todas las bendiciones que ha recibido en su vida, ¿qué es lo que Dios pide de usted? Hermano, Dios lo ha dado todo por nosotros. Él nos dio la salvación, Él nos dio a su Hijo para que muriese por nosotros, nos entregó lo más preciado del cielo, nos adoptó como miembros de su familia, nos dejó sus promesas, nos dejó su palabra, nos envió el Espíritu Santo para que estuviese con nosotros, nos dejó la iglesia, nos dejó pastores, nos dejó maestros que nos enseñaran, hermano. Y además de eso también Él escucha todos los días nuestras oraciones, y aún así Él siempre cuida de nosotros. Pero hermano, ¿qué pide Dios de nosotros? Ahora le pregunto a usted: ¿qué está usted dispuesto a entregarle a Dios? ¿Qué es lo que estamos nosotros dispuestos a entregarle a Dios? Y hermano, déjeme decirle una cosa: Dios tiene todo el derecho de pedir. Dios tiene todo el derecho de pedirnos, tiene todo el derecho de ordenarnos, tiene todo el derecho de mandarnos y de exigirnos. Por eso la pregunta: ¿qué pide Dios de ti? Hermano, a veces usted y yo creemos que Dios no pide nada. Él nos creó, Él es el artífice de toda la creación. Con sus manos nos creó, dice la Biblia. Pero hermano, a veces creemos que Él no tiene ni siquiera el derecho de pedirnos algo. Y hermano, estamos en un error si pensamos así. ¿Qué pide Dios de ti? Hermano, quiero que meditemos unos minutos y pensar en que si Dios es tan bueno con nosotros, ¿qué pide que nosotros le demos a Él? Él nunca nos ha dejado. Es cierto, a veces hemos pasado situaciones difíciles en nuestra vida, como lo estamos viviendo ahora, con esta pandemia, donde estamos expuestos a contagiarnos, a enfermarnos, pero hermano, Él nunca nos ha dejado. Es cierto que este mundo nos ha tratado mal, es cierto que la vida nos ha tratado mal, pero hermano, Él nunca nos ha dejado solos. Han venido a nuestra vida enfermedades, traiciones, golpes, pero hermano, Él nunca nos ha dejado. Incluso cuando usted o yo le hemos dado la espalda a Dios, Él permanece fiel y listo para levantarnos y llenar de alegría en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él nunca nos ha dejado. Y hermano, si a pesar de todo esto usted sigue pensando que Él no tiene derecho de pedirnos algo, hermano, qué equivocado estamos. Él tiene toda la autoridad. El problema, querido hermano, es que a veces nosotros estamos indispuestos a darle algo a Dios. A veces nosotros simplemente nos negamos a darle algo a Dios.
Mucha gente cree o hemos creído que Dios no pide nada. Pero hermano, si Dios nos salvó, ¿qué quiere que yo haga? A veces decimos, sí, está bien, ya soy salvo, hasta ahí queda todo. Pero no, hermano, a veces decimos, oh, soy joven, déjenme vivir la vida. Pero no, no es así. Por esa razón le vuelvo a preguntar una vez más, ¿qué pide Dios de ti? Y esa es la misma pregunta que Moisés le hace al pueblo. Oh pueblo de Israel, Dios pudo haberte destruido, sin embargo, en su misericordia Él te sacó de Egipto. En su misericordia Él te llevó a la tierra prometida. Y en su misericordia Él te volvió a extender sus promesas. ¿Qué pide Dios de ti? Cada uno de nosotros, querido hermano, debemos hacer algo por Dios. Y déjeme decirle una cosa más, no estamos aquí para vivir nuestra vida conforme a nuestros caprichos y deseos personales. No estamos aquí para vivir como se nos pegue la gana, no. Estamos aquí para vivir conforme a la voluntad de Dios. Por esa razón, querido hermano, ¿qué pide Dios de ti? Veamos algunos puntos de manera rápida. Versículo 12, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Que temas a Jehová. Eso, querido hermano, pide Dios de usted y pide de mí. Que temamos a Jehová. Hermano, no creamos que somos más sabios que Dios. Nunca se engañe tu corazón, querido hermano, nunca se engañe tu corazón creyendo que sabemos más que Dios. A veces decimos, no, ¿para qué voy a la iglesia si lo que dice el hermano yo ya me lo sé? ¿Para qué voy a la iglesia si eso incluso yo lo sabía primero que él? No, hermano, siempre vamos a aprender algo nuevo. La iglesia, querido hermano, todos sus miembros, grandes y chicos, hombres y mujeres, debemos aprender a temer a Jehová y temer ante su presencia. ¿Qué pide Dios de ti? Que le temas. Eso es lo que Dios pide de ti, que le temas. Punto número 2, ¿qué pide Dios de ti? Que temas a su nombre. Quizá vaya ligado al primer punto, pero todas las cosas, querido hermano, que tienen que ver con Dios, deben de producirnos un temor o un profundo temor. Pero hermano, cuando estemos delante de la presencia de Dios, querido hermano, a veces nosotros o cuando nos hincamos a orar, a veces lo único que hacemos es pedir, demandar y exigirle a Dios. Pero hermano, también debemos ir a Dios con toda la reverencia, debemos ir a Dios con todo el temor a Jehová. Cuando usted venga a la iglesia, querido hermano, y cante con el corazón. Cuando venga a la iglesia, querido hermano, quite toda distracción de su vida y concéntrese únicamente en la palabra de Dios, porque le pregunto nuevamente, ¿qué pide Dios de ti? Que le temas. No que lo tomes como a cualquiera, no que le tomes como uno más, no. Nada de eso, querido hermano. Debemos de aprender a temer su nombre. Punto número 3. ¿Qué más pide Dios de ti? Y eso es algo muy interesante. Que andes en todos sus caminos. ¿Y a qué me refiero con esta frase? Que andes en todos sus caminos, querido hermano. Que te consagres a Él. En pocas palabras, eso es lo que también pide Dios de ti. Que te consagres a Él. Ahora yo le pregunto a usted, ¿es mucho pedir? ¿Es mucho pedir que vivas para Él? ¿Es mucho pedir que te consagres a Él en tu trabajo, en tu casa, en tus estudios, en la calle? ¿Es mucho pedir que te acuerdes de Él? ¿Es mucho pedir que le busques? ¿Es mucho pedir, querido hermano, que desees agradarle, que obedezcas su mandato? ¿Es mucho pedir todo eso? ¿Acaso, querido hermano, el yugo de Jehová es demasiado grande para nosotros? ¿Acaso la voluntad de Jehová es una carga para nosotros? ¿Acaso, querido hermano, los preceptos de Dios son una molestia para nosotros? ¿O acaso Dios es cruel? ¿Acaso Dios es malo? ¿Acaso Dios está esperando un solo descuido para azotarnos? No, hermano, Dios es demasiado bueno, demasiado paciente y demasiado lleno de misericordia como para que nosotros nos rebelemos contra Él. Porque, hermano, en nuestra naturaleza humana somos ingratos, somos rebeldes, somos necios y somos malos. Pero, hermano, Dios pide que andemos en todos sus caminos. ¿Es mucho pedir esto, querido hermano? ¿Es mucho pedir que no te avergüences de Él? ¿O es mucho pedir que pongas a Dios en primer lugar antes que nada? ¿Es mucho pedir? Dice el versículo en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación.
Hermano, yo no entiendo cómo puede haber cristianos que están o que son malagradecidos con Dios, si todo viene de Dios. ¿Es mucho pedir, querido hermano, que nos consagremos a Dios? Yo creo que no. Punto número 4. Dios pide que lo ames. ¿Es mucho pedir eso también? Dice el versículo 12 de Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Por qué, querido hermano, muchas cosas en la obra de Dios se hacen a medias? ¿Por qué no amamos la obra de Dios? A lo mejor suena un poco fuerte, pero hermano, a veces no terminamos la obra de Dios porque no nos gusta la obra de Dios. ¿Por qué dejamos el ministerio tirado? Porque no lo amamos. ¿Por qué muchas cosas quedan a la mitad y no se terminan? Porque no amamos la obra de Dios y con esto tampoco amamos a Dios. Amamos el descanso, amamos el placer, amamos la fama, amamos el reconocimiento, la distinción, nuestra reputación, pero no lo amamos a Dios. ¿Por qué las almas ganadas, querido hermano, son pocos cuando las almas redimidas deberían ser muchas? Dios ha dado mucho por ti. Esa esposa que tienes, el esposo que tienes, el hijo que tienes, el padre que tienes, el hogar que tienes, Dios te lo dio. Los malos ratos, querido hermano, Dios nos ayuda a sobrellevarlos. En este mundo contaminado, en este mundo de filosofías, de ideas ajenas a la palabra de Dios, en este mundo dominado por Satanás, en este mundo, o a veces, a pesar de todo esto, seguimos empeñados en seguirle agradando a este mundo. Pero ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de mí? Que le temas, que guardes sus estatutos, que andes en sus caminos, que lo ames. Así dice el versículo 12. Hermano, digámosle a Dios, Dios, yo quiero amarte, no sé cómo, soy humano, soy débil. Y este mundo me ha enseñado a amar, pero Dios, mi corazón te anhela. Yo quiero amarte. Cuando oremos, querido hermano, a veces gastamos nuestro tiempo diciendo, dame. Pero hermano, no decimos de qué forma te podemos amar. ¿O qué quieres tú de mí? Recuerden cuando el Señor Jesucristo le dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué le contestó Simón? Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Pero hermano, a veces Dios quiere oír de nuestros labios pronunciar esas palabras, o más bien Dios no quiere que solamente sea de labios, sino que salga de nuestro corazón. Que salga de nuestro corazón decirle, Dios, tú sabes que te amo. A veces nosotros le damos demasiada importancia a nuestras debilidades y a nuestras flaquezas que nos olvidamos completamente de Dios. Último punto, ¿qué más pide Dios de ti? ¿Qué más pide Dios de ti, querido hermano? Que le sirvas a Él. ¿De qué sirves si no sirvo a Dios? Vivo trabajando, haciendo esto, haciendo aquello, pero llega el domingo y lo primero que quiero hacer es quedarme dormido. ¿Tengo que ganar almas? No, es mi día de descanso. Hermano, ¿de qué sirve si no servimos a Dios? ¿De qué sirve si no servimos a aquel que paga bien? Aquel que paga bien a todos aquellos que le sirven. Dios recompensa, querido hermano, y lo hace abundantemente. Déjeme decirle una cosa, Dios nunca tendrá una deuda con nosotros. Él no le debe a nadie, querido hermano. Dios dijo en el Salmo 50, si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti. Hermano, sirvamos a Dios. Aprendamos a servir a Dios. ¿Qué pide Dios de ti? Que le sirvas. ¿Con qué? Con mi voz en la iglesia, con mi servicio, con mis manos, con mi inteligencia. ¿Por qué? Porque todo nos ha dado Dios. Todo nos ha dado Dios. ¿Es mucho pedir, querido hermano, que sirvamos a aquel que nos ha dado la vida eterna? ¿Es mucho pedir que sirvamos a aquel que nos dio la salvación? ¿Es mucho pedir, querido hermano, que sirvamos a aquel que nos permite despertarnos cada día? No, no es mucho pedir. Quizá pensemos, bueno, yo me voy a vestir como quiera, bueno, yo voy a hacer lo que quiera, bueno, total, me mando solo. Hermano, ¿es mucho pedir que le sirvas a Dios? ¿Acaso no ha sido Dios demasiado bueno contigo? ¿Acaso no tienes salud? ¿Acaso no tienes vestimenta? ¿Acaso no tienes alimento? Qué ingratos somos, querido hermano.
Qué ingratos somos. ¿Es mucho pedir que amemos a Dios? ¿Es mucho pedir que le temamos? Dice el versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Para que tengas prosperidad. ¿Es mucho pedir, querido hermano, que oremos todos los días? ¿Es mucho pedir que leamos nuestra Biblia? ¿Es mucho pedir que asistamos a la iglesia una vez que cerraban las actividades? ¿Es mucho pedir que cambiemos nuestra manera de pensar? ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué pide Dios de nosotros? Hermano, es necesario, querido hermano, que veamos o que pongamos en una balanza todo lo que Dios ha hecho por nosotros y todo lo que nosotros hemos hecho por Él. A veces no hay comparación, o en la mayoría de los casos no hay comparación. Dios nos ha dado demasiadas cosas y a veces lo único que nosotros hacemos es ser ingratos con Él. Hermano, ¿qué pide Dios de nosotros? ¿Qué hemos hecho por Dios? ¿Qué hemos hecho por Él? Quiero que meditemos un poco en esto. ¿Qué es lo que yo he hecho por Él? Dios ha hecho todo por nosotros, pero ¿qué he hecho yo por Él? Querido hermano, aprendamos a amar a Dios. Aprendamos a poner a Dios en primer lugar antes que todas las cosas. Aprendamos siempre, querido hermano, a hacer de Dios o hacer que Dios tome el control de nuestra vida todos los días. No nada más los domingos que vengamos a la iglesia, no nada más los miércoles que vengamos a la oración, no nada más los días en los que llore, en los momentos en los que yo ore en mi casa, leo la Biblia, no. Siempre o debemos permitir que Dios tome el control de nuestra vida todos los días, porque Él lo ha dado todo por nosotros, querido hermano. Dios ha dado todo por nosotros. Y quiero que mediten esta pregunta antes de despedirme. ¿Qué pide Dios de ti? Oremos. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder compartir unos pequeños momentos en tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a mejorar nuestra vida, que nos ayudes a aprender a ponerte a ti en primer lugar antes que todas las cosas. Pero, Señor, también te pido de manera muy especial que nos sigas cuidando en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Sabemos que todos estamos expuestos a enfermar, todos estamos expuestos a contagiarnos de coronavirus, pero Señor, sabemos que en tus cuidados, tú siempre tienes cuidado de nosotros, Señor, a pesar de lo imperfecto que somos, tú siempre eres fiel a nosotros, Señor. Te pido que te quedes con nosotros en todos estos días, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, donde quiera que tengamos que estar, Señor. Te pido asimismo también que lo que hemos escuchado en estos momentos lo podamos aplicar en nuestra vida diaria, Señor. Quédate con nosotros en el nombre de tu amado Jesús. Amén.